Hola estudiantes, estamos en la clase número 5 de Anatomía del Sistema Cardiovascular. En esta clase vamos a ver el sistema de conducción del corazón. Estaremos viendo también algunas animaciones del ciclo cardíaco y del sistema circulatorio. Vamos a estudiar los vasos sanguíneos, las semejanzas y las diferencias que hay entre ellos. Y finalmente, las venas superficiales de los miembros superiores. En clases anteriores nosotros estudiamos la localización del corazón, que está en el mediastino, las relaciones anatómicas que tiene, y vimos también el ciclo cardíaco, el gasto cardíaco, la presión arterial. Hemos estudiado las circulaciones de la sangre, los 4 tipos de circulación: mayor, menor, portal y fetal, el objetivo de cada una de ellas y la estructura interna del corazón. Hoy comenzamos con el sistema de conducción. El sistema de conducción cardíaca es el que permite que surja el impulso eléctrico que va a transmitirse a través de este sistema, y en la medida en que él va pasando por sus componentes, va a producir la contracción del músculo cardíaco. ¿Okay? Este sistema está formado por aquí lo vemos mejor, aquí tenemos el nodo sinoatrial. Hay 2 nodos, el nodo sinoatrial aquí, el nodo atrioventricular. Luego tenemos estas ramas que son el haz de His, ¿ok? Y aquí ya metida dentro del músculo cardíaco, ¿ven? Dentro de las paredes ventriculares, perdón, tenemos las fibras de Purkinje. Las fibras de Purkinje. Vamos a repetir: el nodo sinoatrial, el nodo atrioventricular, el haz de His en el tabique interventricular y las fibras de Purkinje que están introducidas dentro del músculo cardíaco. ¿Ok? Entonces, la forma en que se produce el estímulo eléctrico, ¿ok? Es un potencial de acción que surge automáticamente en el nodo sinoatrial. El nodo sinoatrial es el marcapasos natural del corazón, porque ahí surgen los primeros impulsos eléctricos que se van después a extender, a transmitir, a conducir, ¿verdad?, por todo el sistema. Del nodo sinoatrial hay unas fibras que son las fibras internodales que van de un nodo al otro, ¿ven? Aquí fíjense cómo también llega al atrio izquierdo, ramas de estas fibras internodales, y luego tenemos el nodo atrioventricular. ¿Ok? Entonces, el haz de His, como ya les decía hace un momento, está en el tabique, en el septum interventricular, y las fibras de Purkinje en el músculo, en las paredes del músculo cardíaco. Ok, en esta pequeña animación podemos ver cómo cuando se va dibujando en rojo es porque por ahí se está transmitiendo, conduciendo la electricidad que se genera en el marcapasos natural, que como ya dijimos es el nodo sinoatrial, o el nodo sinusal también se le llama. Nodo sinusal, nodo sinoatrial, son sinónimos, ¿ok? Entonces fíjense, aquí surge el impulso, cuando llega acá, observen el movimiento aquí, se contraen los atrios. ¿Ven? Esa parte, en esta parte de arriba, surge el impulso acá y se contraen los atrios. Cuando pasa desde acá por el haz de His y las fibras de Purkinje, la electricidad, pues entonces se contraen los ventrículos. ¿Lo ven?
surge el impulso, fluye internodales, no, atrioventricular es muy rápido. Y cuando eso ocurre, observen que se contraen los atrios, la sístole auricular o sístole atrial, ¿verdad? Ahora, y abajo la sístole ventricular, que es consecuencia del paso de la corriente por las de His y las fibras de Purkinje. ¿Ok? Aquí abajo vemos un trazado de electrocardiograma en el mismo momento en que está ocurriendo la conducción, porque el electrocardiograma lo que mide es la actividad eléctrica del corazón. Esto nosotros lo vamos a retomar, esta parte del electrocardiograma, cuando estudiemos electrocardiografía, es una asignatura aparte. ¿Okay? Así que ahora solamente están viendo ahí como consecuencia de la conducción que aparece el trazado. Ok, ahora es el momento de que veamos una animación del ciclo cardíaco. The heart is a pump which must circulate blood through two different but interconnected vascular systems. The smaller of these systems is the pulmonary system. Blood returning from the upper part of the body is delivered to the right atrium of the heart by the superior vena cava, one of the body's two largest veins, while blood returning from the lower part of the body is delivered to the right atrium by the other major vein, the inferior vena cava. Contraction of the right atrium in each cardiac cycle forces blood into the right ventricle. This is followed by contraction of the right ventricle, which pumps blood into the pulmonary artery, sending it on through the blood vessels of the lungs. As the right ventricle contracts and pressure within the right ventricle rises, the tricuspid valve situated at the opening between the right atrium and right ventricle shuts, preventing any backflow. The pressure generated by contraction of the right ventricle soon opens the pulmonary valve and blood enters the circulation of the lungs. After passing through the circulation of the lungs, the blood, having been recharged with oxygen and having rid itself of carbon dioxide, is returned through the pulmonary veins to the left atrium. The left atrium, too, contracts, forwarding blood into the left ventricle in order to fill it before it contracts. As the powerful left ventricle contracts, the mitral valve shuts, preventing backflow into the left atrium. The aortic valve opens and blood is forced into the aorta, which distributes it to the rest of the body apart from the lungs. As the contraction comes to an end and pressure in the aorta falls, the aortic valve snaps shut to prevent backflow into the left ventricle. Antes de ver la próxima animación, que es sobre el sistema circulatorio, quisiera que recordáramos los grandes vasos del corazón con qué están conectados, es decir, cómo se mueve la sangre por ellos, de dónde viene, hacia dónde va. Okay, vamos a recordar, okay, aquí está el atrio derecho y las dos venas cavas. Las dos venas cavas son vasos de retorno. La vena cava superior recoge la sangre que viene de la cabeza, el cuello y los miembros superiores. Y la vena inferior, la vena cava inferior, recoge la sangre que viene de los miembros inferiores y también del tronco, el tronco que está formado por el tórax y la cavidad abdominal y la cavidad pélvica, ¿no? Esas son de donde trae la sangre las venas cavas. Ahora, las otras venas que hay, que son las venas pulmonares, vienen dos de cada pulmón y se conecta con el atrio izquierdo. Traen sangre oxigenada desde los pulmones hacia el atrio izquierdo. Bien, entonces nos quedan dos arterias. La arteria aorta, que sale del ventrículo izquierdo y lleva la sangre a la circulación mayor, y la arteria pulmonar, ¿verdad?, que sale del ventrículo derecho y lleva la sangre hacia los pulmones. Una vez recordado esto, creo que podemos compartir con ustedes la animación del sistema circulatorio. Your heart is a pump. It's a muscular organ about the size of your fist and is located slightly left of center in your chest. Your heart is divided into the right and left side. The division protects oxygen-rich blood from mixing with oxygen-poor blood.
Together, your heart and blood vessels comprise your cardiovascular system, which circulates blood and oxygen around your body. In fact, your heart pumps about 5 quarts of blood every minute, and it beats about 100,000 times in one day. That's about 35 million times in a year. Oxygen-poor blood, blue blood, returns to the heart after circulating through your body. The right side of the heart, composed of the right atrium and ventricle, collects and pumps the blood to the lungs through the pulmonary arteries. The lungs refresh the blood with a new supply of oxygen, making it turn red. Oxygen-rich blood, red blood, then enters the left side of the heart, composed of the left atrium and ventricle, and is pumped through the aorta to the body to supply tissues with oxygen. 4 valves within your heart keep your blood moving the right way. The tricuspid, mitral, pulmonary, and aortic valves work like gates on a fence. They open only one way and only when pushed on. Each valve opens and closes once per heartbeat, or about once every second. A beating heart contracts and relaxes. Contraction is called systole, and relaxing is called diastole. During systole, your ventricles contract, forcing blood into the going to your lungs and body, much like ketchup being forced out of a squeeze bottle. The right ventricle contracts a little bit before the left ventricle does. Your ventricles then relax during diastole and are filled with blood coming from the upper chambers, the left and right atria. Then the cycle starts over again. Your heart is nourished by blood too. Blood vessels called coronary arteries extend over the surface of your heart and branch into smaller capillaries. Here you can see just the network of blood vessels that feed your heart with oxygen-rich blood. Your heart also has electrical wiring, which keeps it beating. Electrical impulses begin high in the right atrium and travel through specialized pathways to the ventricles, delivering the signal to pump. The conduction system keeps your heart beating in a coordinated and normal rhythm, which in turn keeps blood circulating. The continuous exchange of oxygen-rich blood with oxygen-poor blood is what keeps you alive. Los vasos sanguíneos conducen sangre. Estos son los tipos de vasos sanguíneos que existen. Están las arterias, las arteriolas, los capilares, las vénulas y las venas. Vamos a hablar ahora de cada uno de ellos. Lo primero que vamos a hablar es de la semejanza que existe entre las arterias y las venas. Las arterias y las venas, aquí vemos una arteria, aquí vemos una vena, tienen 3 capas. Eso es una semejanza. Tiene 3 capas, 3 túnicas, ¿ok? Una túnica externa, fíjense aquí, que se llama túnica adventicia, la túnica externa, y que está formada por tejido conectivo. Una túnica media, que se ve muy bien aquí en ambas, ¿ok? Que se llama así, túnica media, y que está formada por tejido muscular liso. Y una túnica interna, que se llama túnica íntima, que aquí está dibujada de un color de rojo, como ven, y aquí está dibujada de azul, pero esto es así, son iguales las células, ven que son iguales, son células acá idénticas a estas, lo único que están dibujadas de diferente color por la sangre que ellas llevan. Ya por ahí podemos deducir eso, pero eso está en las diferencias. Entonces, resumiendo, las similitudes que existen entre arterias y venas es que ambas tienen 3 túnicas, adventicia, media e íntima. ¿Ok? En ese orden. Hablemos ahora de, aquí tenemos el lecho capilar, que ya esta lámina la habíamos visto antes, para mostrarles las arteriolas y las vénulas. Perdón, esto es una arteria. Y aquí de la arteria salen arteriolas, va disminuyendo el calibre, se va ramificando, y las venas reciben sangre desde las vénulas. Y este es el lecho capilar, aquí está el capilar,
donde la sangre pasa y entra oxigenada, sale pobre en oxígeno y entrega ese oxígeno a las células. Estos capilares son microscópicos y tienen, por lo tanto, no pueden tener 3 túnicas, porque a través de ellos ocurre el intercambio. Los capilares tienen una sola túnica de tejido epitelial, el mismo tejido que tiene la túnica íntima, ¿verdad?, de arterias y venas, pero solo él no tiene aquí ni túnica media ni tiene túnica adventicia, porque si no, no podría ocurrir el intercambio de sustancias. Entonces el intercambio de sustancias ocurre aquí porque tienen una sola capa celular, unas paredes muy finas de una sola capa celular, y esto se llama endotelio vascular. Aquí vemos el sistema circulatorio completo, donde vamos a ver arterias y venas. Fíjense que casi son imágenes una de las otras, pero hay algunas diferencias que vamos a analizar ahora. Lo primero que salta a la vista ya en este esquema es que hay 2 colores que estamos usando, el color rojo y el color azul. Ya ustedes saben que el color rojo indica que está transportando sangre oxigenada y que el color azul indica que la sangre es pobre en oxígeno y rica en dióxido de carbono. Entonces, las arterias están representadas en los esquemas en rojo. Eso quiere decir que las arterias conducen sangre oxigenada, con la excepción de las arterias pulmonares, que cambian de color en los dibujos, y algunos autores lo ponen violeta, otros sencillamente los ponen azules, ¿ok? Si nosotros vemos aquí la arteria pulmonar, la estoy tratando de ubicar, pero la verdad que no la veo porque veo el ventrículo y no se está viendo aquí la arteria pulmonar. Pero bueno, ¿qué pasa con la arteria pulmonar? La arteria pulmonar sale del ventrículo derecho y va a los pulmones a llevar la sangre oxigenada. Por lo tanto, la única arteria que solo lleva sangre venosa, ¿verdad? O sea, lleva sangre, diríamos, entre comillas, azul, es la arteria pulmonar. Es la única exclusión que hay. Ok, con las venas pulmonares pasa lo mismo. Ellas van de los pulmones al corazón. Son vasos de retorno y son las únicas venas. Son venas porque son vasos de retorno al corazón, pero llevan sangre rica en oxígeno, por lo tanto es la excepción. Es decir, resumiendo, las arterias llevan sangre oxigenada, con excepción de las arterias pulmonares. Las venas llevan sangre pobre en oxígeno o desoxigenada, con la excepción de las venas pulmonares. Vamos a ver aquí otras diferencias. Si nosotros analizamos acá, en las arterias y las venas ya tenemos una, que es el tipo de sangre que conduce, ¿verdad? Produce sangre oxigenada a las arterias, sangre desoxigenada a las venas. Ahora, la representamos, esa es otra diferencia, la representamos en los esquemas de color rojo las arterias y las venas de color azul. Ahora, si nosotros observamos aquí en la capa media de ambas, acuérdense que esta es una vena, esta es una arteria, si observamos la capa media de ambas, fíjense lo que sucede aquí y aquí. Vean el grosor de ambas. ¿Qué notan? Esta es más gruesa que esta, ¿verdad? Es decir, las arterias tienen la túnica media más gruesa que las venas. Esa es otra diferencia. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, porque las arterias tienen que soportar la presión arterial, la presión que ejerce el ventrículo izquierdo a través de la aorta, que es la primera arteria, ¿no?, la madre de todas, y tiene que hacer una resistencia mayor. Y eso hace que su pared, su túnica media esté más gruesa porque trabaja más. Y que la de las venas. Esa es otra diferencia. Y si analizamos aquí, podemos ver otra. Fíjense que la túnica adventicia es igual, pero tenemos
que la túnica íntima, miren aquí esta que está en rojo y esta que está en azul, fíjense la diferencia que hay. ¿Qué es esto? Esto no está aquí. Es decir, aquí aparece algo que no está en las arterias. Estos son válvulas. Válvulas llamadas one-way pass valve, porque permiten la sangre en un solo sentido. ¿Por qué? Porque como son vasos de retorno, sobre todo las venas de los miembros inferiores, ella tiene que impedir que después que la sangre pase por ahí, retorne, porque si no, por la acción de la gravedad, bajaría y sería la lucha mucho más grande. Entonces, las venas tienen válvulas, las arterias no. Esa es otra diferencia. Otra diferencia significativa entre arterias y venas es que las arterias son más profundas. Las venas son más superficiales que las arterias. Esa es otra. Y lo otro es que las arterias laten y las venas no laten. ¿Por qué las arterias laten o pulsan? Bueno, porque el corazón está bombeando y eso genera un pulso. Las arterias tienen pulso, las venas no. Esa es otra. Entonces creo que esas son las diferencias más significativas entre arterias y venas. Vamos a resumirlas. Venas azules, arterias rojas. Arterias profundas, venas superficiales. La túnica media de las arterias es más gruesa que la de las venas. Las venas tienen válvula, one-way pass valve, las arterias no. Las arterias laten o pulsan, las venas no. Creo que dije todas ya, ¿no? Ahí está la diferencia entre arterias y venas. Bien, por último, vamos a hablar de las venas de los brazos y de las manos, porque esas son las venas superficiales. Las profundas no las vamos a estudiar ahora. Pero las venas superficiales son las venas que funciona el flebotomista y también las que se usan más comúnmente para poner medicamentos intravenosos, ya sea por una venoclisis o una simple, bueno, no tan simple, nada, esto es muy simple, o una inyección intravenosa, ¿no? Entonces, estas tenemos que conocerlas muy bien porque son las que tenemos que buscar para poderlas funcionar cuando vamos a hacer las extracciones de sangre. Así que tenemos que aprenderlas y tenemos que aprender a reconocerlas, a palparlas, ¿verdad? Muchas veces no se palpan porque algunos pacientes no se palpan, pero eso lo hablaremos ya en la clase correspondiente. En este momento quiero que se aprendan las venas superficiales de los brazos y de las manos, ¿no? Aquí está la vena axilar. Fíjense, aquí tenemos que primero ubicar el dedo gordo, el dedo pulgar, ¿verdad? Para nosotros poder identificar de qué lado y ponerlo en una posición anatómica, con el dedo pulgar hacia afuera. ¿Ven? De esta manera. Entonces, visto de esta manera, vamos a ver por la parte del dedo gordo, que es la parte lateral. ¿Ven? ¿Qué tenemos aquí? La vena cefálica. La vena cefálica se extiende por acá y llega y se une aquí, ¿ven? A esta otra que viene del otro lado, ¿ven? Ahora vamos a ver cómo se llama. Se une acá. Y sigue la vena, confluyen ellas aquí, pero bueno, sigue por acá la vena cefálica y forma después ya las venas dorsales de la mano, la red dorsal. Pero aquí tenemos otra vena que va hacia ese lado, que es esta que está aquí, un poquitito quizás más profunda que la otra. Esta es la vena radial. Se llama radial por el hueso este. Este hueso que está aquí es el radio. Y entonces es la vena que va justo ahí. Es la vena radial. También termina en los metacarpianos. ¿Ok? En las venas metacarpianas. Ok, entonces ya ese es el lado del dedo gordo. Tenemos la cefálica y tenemos
la vena radial. ¿Ok? Así que no hay mucho más por ahí. Vamos a ver por el otro lado. El lado sería el lado medial. Ese es el lado lateral, ¿verdad? Vamos a ver el lado medial. Que da hacia pegado a nuestro cuerpo. ¿Ok? Con la mano en posición anatómica, el dedo gordo hacia afuera. ¿Ok? Entonces aquí tenemos la vena axilar. Aquí, la vena axilar. Ok. La vena axilar se continúa o se bifurca en dos venas, en la vena basílica y la vena braquial. ¿Lo ven? Ok. La vena braquial que pasa por debajo de la otra, ¿ok? Sigue sigue hasta acá abajo para formar la vena ulnar, la vena un azul más oscuro. Pues forma aquí la vena ulnar y por el otro lado habría formado la vena radial. Es decir, que tanto la vena ulnar como la vena radial son producto de la bifurcación de la vena braquial. ¿Ok? Un poquito más profunda aquí, todo esto. Esta se llama ulnar porque aquí está este hueso, que se ve aquí amarillo aquí abajo, que es el hueso ulnar. Hueso ulnar, cúbito también se llama. ¿Ok? Bueno, entonces, por el otro lado, ya habíamos visto la axilar, que se bifurcaba en la braquial, ya vimos dónde termina, y se bifurca aquí a la basílica. ¿Ven? La basílica es esta vena que parte del axilar, desciende y va descendiendo por acá, todo esto es la basílica, ¿ok? Y termina en las venas dorsales. Pero la basílica tiene una bifurcación, ¿ven aquí? Y esa bifurcación hace que la sangre que venga por acá se una con la que viene por la cefálica. ¿Ven? La cefálica viene por acá, la basílica viene por acá, se bifurcó y aquí surge una vena muy importante, esta que está aquí. Esta es la vena que está en la fosa antecubital. Así es como se llama esto, la fosa antecubital. Ahí está la vena cubital media o mediana cubital. Esta vena es la más usada por los flebotomistas. Ustedes saben que siempre tratan de ver si pueden pinchar aquí, en la flexura del brazo, en la fosa antecubital. ¿Okay? Y ahí está la vena mediana cubital, que ya ven ustedes que es una rama de la vena basílica. Es un producto de la bifurcación de la basílica. ¿Está bien? Bueno, después la mediana cubital que une la circulación de la basílica con la cefálica, ya más nada de eso, porque después esto ya lo vimos como continuación de la cefálica. Entonces, aquí hemos visto estas venas. Ustedes tienen que aprenderse los nombres de ellas. Ustedes tienen que saber dónde están. Esto sí, no lo pueden obviar. Es necesario para su trabajo. Tienen que buscar más imágenes de las venas de los brazos. Tienen que buscar esquemas donde puedan. Yo les voy a poner algunos en las actividades, ¿no? Pero tienen que hacer un esfuerzo muy grande por aprenderlas, saber cómo se llaman, ¿ok? Y poderlas reconocer después en la práctica. ¿Está bien? A continuación vamos a ver las venas de la red dorsal, ¿no? Las venas dorsales. ¿Está? El dorso de la mano. La palma es esta, el dorso es este, y aquí se ven una serie de venitas que son bastante superficiales y que son una salida a la hora de coger una vena. Claro que cogerla con una aguja mucho más fina, porque son más finitas estas venas, se pueden perder más fácil, pero bueno, de eso hablaremos en otro momento, y duele un poquito más pinchar esas venas que la mediana cubital. La mano siempre duele todo porque está muy enervada y además ellas son muy superficiales. Hay que usar lo que se llaman butterfly, las maripositas, ¿no? Para cogerlas. Bueno, de la cefálica y de la basílica se forman las venas dorsales. ¿Ok? Aquí vemos un esquema con más detalles sobre las venas dorsales. Vean, el número 1 está indicando venas dorsales digitales, ¿sí? Que llegan hasta los dedos. Por supuesto, esas venas en los dedos no hay que las cojan. Las venas dorsales metacarpianas están como el número 2, ¿ven? Por acá. Y la red
venosa dorsal, que es el número 3. ¿Ok? Luego se ve aquí la cefálica, la finalidad, el fin de la cefálica, ¿ok? Y por el otro lado, la basílica, ¿ok? Observen el dedo gordo siempre para saber de qué lado va la cefálica y de qué lado va la basílica, si no lo dicen todo al revés, ¿ok? Bueno, entonces, con esto terminamos nuestra presentación de los vasos sanguíneos. Vamos a hacer un breve recuento de la clase de hoy. Okay, el sistema de conducción está formado por el marcapasos natural, que es el nodo sinoatrial o sinusal, y las fibras internodales, el nodo atrioventricular, el haz de His y las fibras de Purkinje. La corriente surge en el marcapaso, en el nodo sinusal, y es conducida por todo ese sistema, por donde quiera que vaya pasando se contraen los músculos, ¿no? Cardíacos, el músculo cardíaco, los atrios, y luego los ventrículos, cada uno separado. Hay otra cosa aquí que quería comentarles, que todas las fibras del corazón se contraen al mismo tiempo, o sea, de los atrios y luego de los ventrículos. Justo en ese mismo instante se contraen todas juntas y por eso se produce el efecto de bombeo. ¿Ok? Después vimos una animación del ciclo cardíaco, ¿okay? Donde pudimos ver lo que ya hemos estado discutiendo en los días anteriores, ¿verdad? Luego de esto, nosotros hablamos de en los grandes vasos, la circulación en los grandes vasos, recordamos cómo era el movimiento allí, ¿verdad? Y dijimos, al corazón entra sangre por los atrios a través de venas, al atrio derecho llegan las cavas, al atrio izquierdo llegan las venas pulmonares. Las cavas traen sangre de la circulación general, la cava superior trae sangre de la cabeza, el cuello y los miembros superiores, y la cava inferior del resto del cuerpo. En el otro lado, las venas pulmonares llegan al atrio izquierdo, trayendo sangre oxigenada, que son, dicho sea de paso, la excepción, son las únicas venas que llevan sangre oxigenada, las venas pulmonares. Luego vimos también en ese momento los ventrículos, ventrículo derecho conectado con la arteria pulmonar, que es la única excepción de arteria que lleva sangre pobre en oxígeno, ventrículo izquierdo conectado a la arteria aorta, ¿ok? Y luego terminamos esa parte y vimos una animación del sistema circulatorio. Hablamos luego de los vasos sanguíneos, las semejanzas entre arterias y venas, que son las túnicas. Tienen 3 túnicas, íntima, media y adventicia. Y luego las diferencias. Las arterias rojas, las venas azules. Las arterias laten, las venas no. Las arterias profundas, las venas superficiales. Las arterias tienen la capa media más gruesa que las venas. Las venas tienen válvulas, las arterias no. Ahí tenemos las diferencias. Y finalmente estudiamos las venas superficiales de los miembros superiores, que son las que usan los flebotomistas para hacer la extracción con más frecuencia que cualquier otro. ¿Ok? Con esto nos despedimos. Hasta un próximo encuentro. Chao.